hermanos, a este es su programa de la Divina Misericordia. Hoy hablaremos sobre el espíritu de soberbia. Para eso vamos a leer el Evangelio según San Lucas. Dice, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 42 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo, «Ay de ustedes fariseos, porque pagan diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, «Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió, «Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí Jesús le estaba hablando a los fariseos y a los doctores de la ley de la soberbia en la que vivían, ¿cierto? Porque practicaban muchas prácticas que les pedía la ley, pero no amaban a Dios y no amaban al prójimo, ¿sí? Y vivían en la soberbia total, porque pues despreciaban a los demás, se sentían mejor que los demás, tenían siempre los primeros lugares. Nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en ese espíritu de soberbia, porque es el peor pecado capital. Y es muy fácil que caigamos continuamente, es muy fácil. Y así pues estamos sintiéndonos a veces mejor que los demás, que eso nos sucede muchas veces, o a veces sentimos que no necesitamos a Dios. Hay gente que siente eso, que eso es lo peor de la soberbia, sentirse que uno es tan autosuficiente que no necesita a Dios. Eso es gravísimo, y que no quiere servir a Dios, y que no quiere amar a Dios. Bueno, entonces nosotros tenemos que empezar a vivir y a practicar el espíritu de humildad, la virtud de la humildad, para contraponer ese espíritu de soberbia que tanto daño nos hace y que nos hace que nuestras acciones no sean agradables a Dios. Porque a veces hacemos muchas cosas buenas, pero con soberbia, tristemente, y ahí ya no estamos agradando a Dios, porque no lo estamos haciéndolo con la verdadera intención de hacerlo todo por amor a Dios. Vamos a ver lo que nos va diciendo Faustina sobre la soberbia, lo que Jesús le decía o ella meditaba y ella escribía. Dice, el alma no saca el debido provecho del sacramento de la confesión si no es humilde. La soberbia mantiene al alma en la oscuridad. Ella no sabe y no quiere penetrar exactamente en lo profundo de su miseria. Se enmascara y evita todo lo que debería sanar. O sea, cuando nos confesamos, a veces no sacamos verdadero provecho de la confesión porque no somos humildes, porque somos soberbios. Y esa soberbia mantiene el alma en la oscuridad. O sea, nos seguimos creyendo en que nosotros somos buenos. Todo lo hacemos bien. Y es que ese pecado que tuve, no, es que yo no fui la culpable. Es que fue por las circunstancias, es que fue porque el otro me hizo y me dijo. No, y ahí no hay verdadera humildad. Entonces no sacamos provecho de la confesión. Porque nosotros seguimos sintiéndonos mejores y que no caemos y que somos buenos siempre y mejores que los demás. Y quizás a veces cuando nos vamos a confesar, en vez de decir nuestros pecados, empezamos a decir, no, es que el otro hizo y dijo y por eso hice esto. Y por eso hice pecado, ¿sí? Caí en este pecado. Pues nosotros, si queremos de verdad sacar provecho de la confesión, tenemos que de verdad sentirnos humildes, humillarnos, sabernos que somos pecadores, sabernos que hemos ofendido de verdad a Dios y al prójimo con nuestro pecado. Y cuando nosotros caemos en un pecado grave, es algo que repercute en toda la iglesia. Así como cuando nosotros practicamos virtudes y somos humildes y buenos y ayudamos y amamos al prójimo y amamos a Dios sobre todas las cosas, eso ayuda a toda la iglesia. Cuando nosotros caemos en pecados graves y en pecado de soberbia, repercute también en toda la iglesia, le hace daño a toda la iglesia. O sea, a todos nosotros los bautizados, a todos los miembros de la Iglesia Católica. Bueno, y así como nosotros si practicamos las virtudes, vamos a ir ayudando a los demás con nuestro ejemplo a que sean virtuosos. Si nosotros damos ejemplo de soberbia, pues vamos a dar ese ejemplo a los demás y vamos a enseñar a los demás a ser soberbios. Eso es muy grave y hay que tener cuidado porque es una trampa que nos pone el demonio a todos constantemente, todos los días, en muchas cosas.
Y entonces a veces nada más por hacer una obra de misericordia ya me siento muy bien y muy contenta porque yo soy muy buena. Y empezamos a caer en la soberbia. Cuidado. Que sepamos que no somos nada, que somos una miseria. Que lo poquito que hacemos bien es porque Dios nos da todos los dones y las facultades para poderlo hacer. Nosotros solo ponemos un poquitito de nuestra voluntad. Bueno, pero nunca sentirnos mejores que los demás, ni que no necesitamos a Dios. Dice Faustina, en aquel mismo momento me vi como en un palacio y Jesús me dio la mano y me colocó a su lado diciendo con dulzura, esposa mía, me agrada siempre con la humildad. La mayor miseria no me impide unirme al alma, pero donde está la soberbia no estoy yo. O sea, si nosotros caemos en algún pecadito venial, somos imperfectos, ¿sí? Y nos humillamos y le pedimos perdón a Dios, eso no le impide a Él unirse a nosotros. Pero cuando somos soberbios, que caemos tanto porque no permitimos que nadie nos llame la atención, que nadie nos diga, oye, es que eso que dijiste no está bien, oye, es que eso que hiciste no estuvo bien. No, no lo permitimos. ¿Cómo nosotros vamos a haber fallado? Y nos cuesta mucho reconocernos que hemos hecho algo mal. Y esa es la soberbia. Y entonces cuando hay soberbia, Dios no quiere unirse a nosotros. O sea, Él no está feliz, no está reinando en nuestro corazón feliz, porque nosotros somos soberbios. Y lo expulsamos de nuestra alma por nuestra soberbia. Ese fue el pecado de Satanás, de Lucifer. Cuando él era el ángel más hermoso y más inteligente, más bello que estaba en el cielo, y cayó en el pecado de soberbia, no quiso seguir sirviendo ni adorando a Dios. Y fue arrojado. O sea, hubo una batalla muy grande en el cielo entre los ángeles rebeldes que lo siguieron a él y los ángeles fieles guiados por San Miguel Arcángel. Los ángeles fieles guiados por San Miguel ganaron y Dios le dijo, arrójalos al infierno y a la tierra. Y fueron arrojados. Porque el demonio, Satanás, Lucifer, dijo, no serviré, no adoraré. Él no quiso seguir sirviendo y obedeciendo a Dios, ni adorándolo. Entonces, nosotros cuando no cumplimos los 10 mandamientos es por soberbia. Cuando no queremos ir a misa el domingo es por soberbia. Flojera y soberbia, 2 pecados capitales. ¿Sí? Cuando nos sentimos más que los demás, soberbia. O sea, grave, porque estamos ahí sintiéndonos que el prójimo, los demás, son menos que nosotros. Cuidado con eso, porque ahí faltamos gravemente al amor a Dios y al amor al prójimo. Tenemos que vernos todos como hermanos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él es nuestro Padre, Padre de toda la humanidad. Y quiere que todos nos veamos como hermanos. Y si yo veo que alguien ha hecho algo mal, lo puedo aconsejar. Y si no se puede aconsejarle, rezar por él. Ofrecer sacrificios, ayunos. Y van a ver ustedes que ofreciendo todo eso, oración, ayunos, sacrificios por esa persona se va a convertir. Y nosotros no podemos ser jueces de los demás. El único justo juez es Jesús. Nosotros no sabemos la historia de vida de cada persona. Por eso no podemos juzgar. Porque cuando juzgamos nos sentimos más que ellos. Nos sentimos que podemos decidir si está bien o no lo que ellos hacen y por qué lo hacen. No sabemos la historia de vida de cada persona. Podemos juzgar el acto, pero no a la persona. Podemos decir, este está mal hecho, esto es un pecado. Pero la persona, yo no la puedo juzgar porque no sé qué vida ha tenido, qué sufrimientos ha tenido durante toda su vida desde que fue concebida, qué falta de amor ha tenido. Y por eso a lo mejor actúa así. Entonces nosotros tenemos que mejor rezar por ellos. Rezar, ofrecer ayunos, sacrificios, y van a ver ustedes el cambio verdadero en la gente. Todos van a volver a Dios, porque Dios nos va a dar esa gracia, que si nosotros somos humildes, rezamos, pedimos de verdad con verdadero amor por ellos, por su conversión, y hacemos ayuno verdadero por ellos, Dios le va a dar esa gracia, porque Dios quiere que todos se salven, pero necesita de nuestros sacrificios, de nuestros ayunos, de nuestras oraciones, y que seamos almas generosas, para que nos preocupe la conversión de los demás. Además, nosotros hemos recibido mucho, y no sabemos cuánto ha recibido cada persona. Por eso no podemos juzgarlos a ellos. Juzgar el acto, la falta, el pecado, pero no al pecador. Luego, dice Jesús, cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en mi misericordia con gran confianza, para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia.
Cuando te acercas a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia, las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de confianza. Si su confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites. Los torrentes de mi gracia inundan a las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque mi gracia se aleja de ellos, dirigiéndose hacia los humildes. O sea, aquí nos está hablando Jesús sobre el sacramento de la confesión. O sea, para acercarnos a la confesión tenemos que estar arrepentidos, humillarnos, ser humildes, reconocernos pecadores y acercarnos a la confesión sabiendo que Jesús mismo está en la persona del sacerdote, en el confesionario. Y Él mismo es quien nos perdonará nuestros pecados. Y mientras más seamos humildes y nos arrepintamos de corazón, más bendiciones nos dará, más gracias y regalos. Y nos perdonará todo y nos acogerá y nos pondrá en su corazón amoroso. Pero a un alma soberbia, Jesús dice, la despido vacía, no le puedo derramar esas gracias, se las doy a los humildes. Porque un alma soberbia es un alma que no se cree pecadora, es un alma que se siente que ella todo lo hace bien y que no necesita el sacramento de la confesión. O si se acerca a la confesión, quizás lo dice de una forma arrogante, no con un verdadero arrepentimiento y dolor de corazón. Entonces, por eso es tan importante cuando nos confesemos hacerlo de verdad con dolor de corazón, con verdadera humildad, no sintiéndonos que hice esto porque el otro fue el que me inspiró a que lo hiciera o me llevó a hacerlo o porque me impulsó a hacerlo y yo no soy culpable. No, tenemos que de verdad reconocernos humildes pecadores. Si somos soberbios, nos despedirá vacíos. Y lo peor es para nosotros. O sea, ¿quiénes salen perdiendo? Los soberbios, nadie más. Porque todas las bendiciones y gracias que Dios nos iba a dar, no nos las da. Por la soberbia, por la dureza de corazón. Porque nos sentimos que no necesitamos a Dios, que no somos pecadores, que somos mejores que los demás, que no hemos caído en nada y que no necesitamos su perdón. Entonces, es muy importante en el sacramento de la confesión para de verdad ganar gracias y bendiciones que Dios nos da a través del sacerdote en el momento de la absolución, pues hacerlo con una verdadera humildad, porque a los soberbios los despide vacíos. Ese espíritu de soberbia que nos hace sentirnos mejores y buenos siempre y que nunca caemos. Cuidado. Hay gente que dice, no, es que yo para qué me confieso si yo nunca hago nada malo. Y pasan años y años que no se confiesa. Y yo creo que cada día todos caemos algo. Quizás no en un pecado grave, pero en pecados veniales sí. Y muchos pecados veniales van ensuciando nuestra alma y la van haciendo dura. Se endurece nuestro corazón y ya no es sensible al amor a Dios y al amor al prójimo. Entonces, perdemos nosotros. Los soberbios somos los que perdemos. Los humildes ganan. Entonces, tenemos que aprender a ser humildes. Porque si queremos seguir a Jesús, llegar algún día al cielo, solo las almas humildes, las almas soberbias, se perderán. Por eso es tan importante esta virtud de la humildad, practicarla siempre para poder ir rechazando, aplacando, que muere en nosotros el espíritu de soberbia, que lo tenemos tan puesto en nuestra alma, tan impregnado en nuestra vida, se nos sale hasta por los poros. Porque si alguien nos llama la atención, inmediatamente nos enojamos. Que nadie me diga nada. Yo todo lo hago bien. Que nadie me diga, oye, esto no estuvo bien, esto que dijiste no estuvo bien, lo que hiciste no está bien. No permitimos que nadie nos llame la atención. Y eso es pura soberbia. Entonces, pedir siempre la gracia de la humildad, esta virtud de la humildad que tanto necesitamos. Y es un bien para nosotros. Los soberbios viven muy mal. La gente no quiere a los soberbios. Y Dios también los rechaza, tristemente. Entonces, por bien de nosotros mismos, por nuestra conveniencia, aprendamos a ser humildes. Ser los últimos en todo. Sentirnos que somos nada, sentirnos la miseria que somos, darnos cuenta de verdad lo que somos. Reconocernos pecadores, reconocernos que somos tan malos como muchos, tan pecadores como muchos y que necesitamos totalmente a Dios para poder mejorar en nuestra vida diaria, para poder practicar las virtudes, para poder dejar este pecado, este espíritu de soberbia que tanto daño nos hace a nuestra vida, a nuestra alma. Dice Faustina, el Señor me dijo, esta alabanza hiere mi corazón porque el amor ha sido expulsado de los conventos,
almas sin amor y sin devoción, almas llenas de egoísmo y de amor propio, almas soberbias y arrogantes, almas llenas de engaños e hipocresía, almas tibias que apenas tienen el calor suficiente para mantenerse vivas. Mi corazón no puede soportarlo. Todas las gracias que derramo sobre ellas cada día se resbalan como sobre una roca. No puedo soportarlas porque no son ni buenas ni malas. He instituido conventos para santificar el mundo a través de ellos. De ellos ha de brotar una potente llama de amor y de sacrificio. Y si no se convierten y no se inflaman de su amor inicial, las entregaré al exterminio de este mundo. O sea, Jesús se estaba quejando de los almas consagradas, de los sacerdotes y religiosos y religiosas, que dice que no tienen el verdadero amor, que son almas tibias, ni buenas ni malas, ¿sí? Y almas llenas de soberbia. Entonces, no nada más la soberbia es para nosotros los laicos que vivimos en el mundo, también para la gente que está consagrada al Señor. Y esas almas, pues, si han entregado su vida a Dios, con mayor razón deben de vivir la humildad. Porque una ofensa de un alma consagrada es mucho más fuerte que una ofensa que nosotros podamos hacer a Dios, porque es un alma entregada a Dios. Entonces, para ellas es este llamado de atención, que Dios las quiere humildes, con verdadero amor a Dios y amor al prójimo, y en la verdadera humildad, y así podrán estar más unidas al corazón de Jesús. Y por último, dice Jesús, dice Faustina, cuando me quedé a solas con la Santísima Virgen, me instruyó sobre la vida interior. Me dijo, la verdadera grandeza del alma consiste en amar a Dios y humillarse en su presencia, olvidarse por completo a sí mismo y tenerse por nada, porque el Señor es grande, pero se complace solo en los humildes, mientras rechaza siempre a los soberbios. O sea, si queremos de verdad la grandeza de nuestro corazón, necesitamos ser humildes, amando a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, y siendo de verdad humildes, porque los soberbios Dios los rechaza. O sea, Dios se goza, se deleita en los humildes y los colma de bienes. Y a los soberbios los rechaza, los despide vacíos. Entonces es muy triste para la cantidad de almas que caemos en la soberbia, porque así no estamos agradando a Dios, porque así estamos sacándolo de nuestro corazón y Él quiere reinar en nuestro corazón. Y Él no puede reinar en un corazón soberbio. Entonces practiquemos desde hoy esta virtud de la humildad, de verdad, estando conscientes que cada día tendremos muchos momentos en que tendremos esta trampa de caer en la soberbia. Entonces recapacitemos y démonos cuenta, digamos, a ver, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué me defiendo tanto? ¿Por qué me importa tanto mi autoestima? Es por soberbia. Entonces estemos atentos, porque para ser agradables a Dios y para que Él reine en nuestro corazón y nos colme de sus regalos y bendiciones, tenemos que ser humildes y rechazar la soberbia, sacar la soberbia, ese pecado tan grave que tenemos tan metido en nuestro corazón y en nuestra alma. Sacarlo de raíz. Mientras más nos humillen, mejor para nosotros. Así aprenderemos y trataremos de erradicar ese pecado de soberbia y aprenderemos a vivir en la humildad. Dice por fin Jesús, hay almas en las cuales no puedo hacer nada. Son las almas que investigan continuamente a los demás sin ver lo que pasa en su propio interior. No dejan de hablar de los demás hasta durante el silencio riguroso que está dedicado para hablar conmigo. Pobres almas, no oyen mis palabras, quedan vacías en su interior. No me buscan dentro de sus corazones, sino en las habladurías donde yo nunca estoy. Sienten su vacío, pero no reconocen su culpa, y las almas en las cuales yo reino con plenitud son su continuo remordimiento de conciencia. En vez de enmendar, tienen los corazones donde crece la envidia, y si no se arrepienten, se hunden más. El corazón, hasta ahora envidioso, empieza a cultivar el odio, y ya están cerca del abismo. Envidian a otras almas mis dones, pero ellas mismas no saben y no quieren aceptarlos. Pues estas son las almas que nada más se dedican a juzgar a los demás, a hablar sobre los demás. Son almas soberbias, envidiosas, duras de corazón. Y que Dios quiere darles gracias y bendiciones, pero no puede, porque esas almas lo rechazan, porque nunca tienen esa unión íntima con Dios.
Siempre están pensando en lo de los demás, en cómo hacen los demás, en cómo se comportan los demás, en si lo que lo hicieron fue bueno o fue malo, juzgando a los demás, envidiosas, con odio, y les da envidia ver que los demás tienen esa unión íntima con Dios y viven en la humildad y están llenos de bendiciones y de gracias. Estas son las almas soberbias, que viven preocupadas más de lo de afuera que en su vida interior, y por eso no tienen esa unión íntima con Dios. Pues si hemos sido así o si somos así, reaccionemos y cambiemos ya. Y acerquémonos rápidamente al sacramento de confesión y hagamos una verdadera, profunda confesión de nuestra vida, verdadera y profunda, arrepentidos de corazón, y aprendamos y pidámosle a Dios esta gracia de ser humildes para no estar ya más con esta soberbia, este espíritu de soberbia que tanto daño nos hace en nuestra alma. Y así Jesús podrá empezar a darnos gracias y bendiciones si es que ya estamos arrepentidos y queriendo cambiar de corazón, cambiar de forma de vida, cambiar y llevar una vida interior más profunda y no andar juzgando a los demás, ni hablando de los demás. Es importante hacer un acto de contrición, revisar nuestra vida diaria y decir qué he hecho de mi vida el día de hoy, qué he hecho de mi vida durante toda mi vida. ¿He sido un alma soberbia o un alma humilde? Si nos damos cuenta que hemos sido soberbios, volver a Dios y arrepentirnos y confesarnos. Y Dios nos recogerá, nos abrazará con su corazón misericordioso, nos tendrá en el íntimo parte de su corazón, o sea, nos abrazará totalmente, porque nos está esperando. Él no rechaza un alma arrepentida, aunque haya sido la peor soberbia, pero tenemos que reconocer ya ese pecado tan grave, ese espíritu tan grave de soberbia que nos ha hecho tanto daño, y podemos condenarnos por ese espíritu de soberbia. Entonces, volver ya a Dios, no dejar que pase ni un día más, arrepentirnos de corazón, confesarnos, volver a Él y empezar con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, a vivir en la humildad. Y así verán ustedes las gracias y bendiciones que Dios nos dará. Que Dios los bendiga y siempre digámosle: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.